Hola, estoy súper emocionada con la decisión de la Corte Constitucional ayer y les quiero contar un poco desde mi perspectiva lo poco que yo he estado esta parte de lo que ha sido la lucha contra el maltrato animal en Colombia. Yo me uní al movimiento de defensa de los animales en Colombia hace aproximadamente 15 años y obviamente una de nuestras luchas siempre había sido acabar con todo este tipo de mal llamados espectáculos que incluyen el maltrato animal y la tortura, como son las corridas de toros, las peleas de gallos, las corralejas, todo este tipo de actividades. Se han intentado muchas cosas. Se intentó, por ejemplo, a nivel local, ustedes recordarán cuando Petro fue alcalde, se logró en Bogotá prohibir en ese momento las corridas de toros en Bogotá. Sin embargo, los taurinos impugnaron esa decisión y la Corte Constitucional dijo que no podía ser algo local. Debía ser el Congreso quien dictaminara una ley para prohibir este tipo de actividades en todo el territorio nacional. Se logró dentro de toda esta lucha y de muchas cosas que se han logrado, como los circos sin animales, como la prohibición de testeo de cosméticos en animales. Bueno, se han logrado muchas cosas. Dentro de ellas, una de las más representativas fue la Ley 1774 del 2016, si mal no estoy, que lideró Juan Carlos Lozada. En ese momento, con esa ley logramos que el maltrato animal entrara al Código Penal en Colombia, es decir, que maltratar animales fuera un delito realmente acá en el país. Sin embargo, en ese momento era tan fuerte el lobby de taurinos, galleros y demás, que fue necesario para que esa ley pasara dejar como excepciones este tipo de actividades donde tuvieran arraigo cultural. Y teníamos que seguir dando la pelea a partir de eso. Pero esa ley logró sembrar como esa incongruencia de por qué, si en Colombia ya los animales eran reconocidos como seres sintientes que debían ser protegidos y que maltratarlos era un delito, ¿por qué seguíamos aceptando que hubiera algunos animales en ciertas circunstancias que podían seguir siendo maltratados simplemente para diversión de los humanos? Ahí siguió la lucha. Lo único que se podía hacer a nivel local era tratar de desincentivar las corridas. Entonces estuvimos cuando tuvieron que volver las corridas, por ejemplo en la época de Peñalosa, que volvieron las corridas a Bogotá, estuvimos ahí al frente exigiéndole a los taurinos cumplir toda la normatividad. Después Andrea Padilla llegó, quien ahora es senadora, llegó en ese momento al Consejo de Bogotá y ella logró hacer un acuerdo para desincentivar. Eso estaba ahí todavía. Obviamente los taurinos peleaban cada uno de estos recursos, pero se fueron haciendo pequeños avances. Sin embargo, ya nos había dicho la Corte que debíamos darnos la pela para que fuera el Congreso quien aprobara. Se han pasado muchísimos, creo que contaban más de una decena de proyectos de ley tratando de acabar las corridas de toros. En esta legislatura también contábamos con que, aunque si bien el gobierno no es animalista, no podríamos llamarlo así, sí es un gobierno que ha apoyado la causa de la defensa de los animales y se había comprometido en ciertas cosas que hemos estado ahí tratando de hacer cumplir. Se pasó este proyecto de ley, el que finalmente tuvo éxito, que lo pasó la senadora Esmeralda Hernández. Ella trabajó con el movimiento animalista, recibió aportes de muchos de quienes llevábamos décadas, de quienes llevaban también mucho tiempo trabajando en esto, y pasó su proyecto de ley. Ella convocó, recibió a quienes quisieron sumarse. Juan Carlos Lozada también desde la Cámara decidió apoyar este proyecto de ley. Sin embargo, quien se tomó la vocería como ponente fue el representante Alejandro García. Y el año pasado, ustedes recordarán, les estuvimos contando toda la aventura que fue lograr la aprobación de este proyecto de ley. Pasaron recusaciones, se caía el quórum y ya casi al final, como había pasado tantas veces que nos dejaban caer los proyectos porque ya se acababa la legislatura y simplemente ni siquiera los postulaban, se hizo la presión y se logró. Finalmente, el año pasado, la ley, bueno, se logró este proyecto de ley, no más olé, y
Petro hizo la sanción presidencial, quedó como la ley 2385 de 2024 y quedaban prohibidas o quedaron prohibidos las corridas de toros, las tientas, becerradas, novilladas, rejoneo. Obviamente los taurinos volvieron a impugnar estas decisiones, empezaron a rebatir que esta ley fuera constitucional, empezaron a hacer demandas de esta ley ante la Corte Constitucional. Fue un trabajo también de varias entidades y de varios movimientos apoyar esta ley y defender y decir por qué no tenían razón los taurinos y por qué esta ley sí era constitucional. Finalmente, ayer se reunió la Corte Constitucional y en una decisión que no nos atrevíamos casi que ni a soñar, por decisión unánime, los 9 magistrados votaron sí a esta ley. Esta ley es exequible, esta ley sigue en firme. La ley 2385-2024 que prohíbe las corridas de toros, rejoneo, becerradas, novilladas y tientas, quedan firme y estas actividades quedarán prohibidas en todo el territorio nacional a partir de 2027. Nos dio otro regalo la Corte. Como les decía, estos gremios tienen un fuerte lobby y aunque para nosotros era lógico que ningún animal debía poder seguir siendo maltratado en Colombia por simples ganas de diversión de los humanos, no pudimos meter las corralejas y las peleas de gallos dentro de este mismo proyecto de ley porque no hubiera pasado en el Congreso. Fue necesario conciliar, fue necesario admitir que siguieran estas excepciones. Sin embargo, el gran regalo que nos da la Corte ayer es que dice que también estas actividades, los toros coleados, las peleas de gallos y las corralejas también deben quedar prohibidas en ese momento. Algunos de los alcaldes donde todavía había esta cultura de las corridas, por ejemplo el alcalde de Manizales, ellos siguieron peleando e insistieron también el alcalde de Cali en hacer corridas de toros a final de del año pasado, cuando ya estaba esta ley. Como les digo, la ley da 3 años para que se haga una reconversión laboral. Ellos perdieron un año peleando la ley en vez de empezar realmente a hacer esta reconversión. No se tiene ni siquiera en claro cuáles son las personas que realmente viven de esta actividad. Es una actividad que se realiza por pocas semanas en el año. Nosotros dudamos que haya gente que viva exclusivamente de esto, sin embargo, pues queda en estas autoridades y en el ministerio, tanto el Ministerio de Cultura como el de Desarrollo. Hay varias actividades que se deben empezar a realizar para que se dé esta reconversión laboral. También para que estos lugares, como las antiguas plazas de toros, sean ahora plaza de todos y sea un lugar de unión para que se muestre realmente la cultura, se puedan hacer conciertos, teatro, cosas deportivas. Hay también algunas experiencias de plazas, antiguas plazas de toros que se han convertido en centros comerciales, por ejemplo. Todas estas actividades van a ayudar al comercio, van a seguirlo jalonando. Las personas que vivían de vender recordatorios o comida o algo a la entrada de estos espectáculos lo va a poder seguir haciendo de manera más continua durante todo el año. Y las personas que se dedicaban exclusivamente a estas actividades taurinas pues tienen todavía estos años para ver cómo hacen la reconversión laboral. Entonces es momento de celebrar. Sigue el trabajo, sigue la lucha por defender a los animales. Hay otros muchos aspectos en los que siguen siendo maltratados y en que los seguimos utilizando y explotando para nuestro beneficio y ahí estaremos trabajando por ellos. Entonces, bienvenidos, muchas gracias a todos a los que apoyaron. Yo no he querido nombrar a muchas personas, evidentemente Esmeralda, Juan Carlos, Alejandro, que fueron quienes sacaron adelante esta ley, pero todos los senadores y representantes que la votaron, toda la gente que estuvo apoyando desde las regiones, personas que yo ni siquiera conozco, que estuvieron allí apoyando y trabajando, mi agradecimiento profundo y aquí seguimos. Que sea momento de celebrar y de recoger fuerzas para seguir adelante.